Yo quisiera en estos breves 20 minutos hablarles de tres hechos, hablarles de los antecedentes de este acuerdo. En tercer lugar, hacer algunas apreciaciones generales sobre el acuerdo. Y en cuarto lugar, sacar algunas conclusiones y recomendaciones. Sobre los hechos. Esta mañana estuve reunido desde las 7 de la mañana en la unidad de víctimas en el área de reparación colectiva con víctimas de la masacre de Mapiripán. Hay un compromiso de la unidad de víctimas de reparar colectiva e integralmente a las víctimas de la masacre de Mapiripán. Ustedes han escuchado la defensa del general Uzcategui, han escuchado las campañas mediáticas que se han orquestado en contra nuestra, en contra del colectivo de abogados, para decir que nos inventamos las víctimas, que nos robamos el dinero de la reparación, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente que las víctimas de la masacre no fueron tales. Ustedes escucharon a Carlos Castaño cuando dijo en una entrevista radial reivindicando que habían dado de baja a 49 narcobandoleros en Mapiripán y que habrían muchos más Mapiripán. La masacre de Mapiripán fue conocida nacional e internacionalmente y efectivamente hubo centenares de Mapiripanes más a lo largo y ancho del país entre decisiones del alto mando militar, de la inteligencia militar, acompañado por también importantes miembros de la Policía Nacional, cuando no con empresarios que determinaron ciertos crímenes o políticos que los acompañaron para sembrar el país de sangre. Y esa era la estrategia de guerra sucia desatada por el Estado para recuperar territorios históricamente dominados por las guerrillas. Y este debate de la justicia transicional lo hemos tenido con las víctimas y lo volvimos a recordar esta mañana. ¿Ustedes qué piensan de la posibilidad de que el general Uzcategui se someta a este acuerdo de justicia en La Habana? Y hubo opiniones divididas. Algunos familiares decían, sí, nos parece que debe someterse si dice la verdad, si dice quiénes fueron los otros generales que ayudaron a masacrar y desplazar a los nuestros. De paso les digo que la unidad de víctimas ha registrado como víctimas de esta masacre y otros hechos cometidos por el mismo grupo paramilitar, también hechos de violencia y desplazamiento forzado cometidos por las FARC en esta región del país, ha registrado a más de 25.000 víctimas. Hubo la masacre del 14 al 20 de julio del 97, luego la masacre reproducida en Cañojabón el 4 de mayo del 98, donde se incineró, se quemó a 20 habitantes de ese municipio y se desplazó completamente a todos los habitantes de Puerto Alvira o Cañojabón. Bien, y decían ellos, queremos la verdad, queremos saber dónde están las personas desaparecidas, queremos saber por qué se masacró a los nuestros. Y ya se lo han preguntado antes a Salvatore Mancuso. Yo estuve en esa diligencia en Justicia y Paz en Villavicencio cuando las víctimas le preguntaban a Salvatore Mancuso por qué se masacró a nuestros seres queridos. Y Mancuso pidió perdón, pero no tenía respuestas. Simplemente dijo, sí, bueno, lo lamento, les pido perdón, pero pues esto se organizó conjuntamente entre Víctor Carranza, Carlos Castaño, con el apoyo del Ejército Nacional, y yo no conocía a sus familiares, yo no fui el que ordené que fueran a masacrar a uno y otro, pero yo sí ayudé al desplazamiento de esos paramilitares hacia el departamento del Meta. Bueno, otro hecho. Anoche estuvimos reunidos con los familiares del Palacio de Justicia, las víctimas de desaparición forzada y los familiares del magistrado Carlos Horacio Urán, quien fue sacado vivo, torturado y asesinado por el ejército, y luego su cadáver fue depositado de nuevo en el Palacio de Justicia para simular que había muerto en la refriega del enfrentamiento.
Y aquí con la paradoja, pues todos estos días se ha venido hablando del Palacio de Justicia, y se va a hablar mucho más ahora que se van a cumplir los 30 años de eso que se ha dado en llamar el Holocausto, uno de los hechos más vergonzosos de la historia de este país. Pues bien, también los familiares, pues muy indignados, decían: y este señor Plazas Vega es tan cínico que sigue afirmando que ni siquiera se va a someter a una fórmula de justicia transicional. Pues claro que lo va a seguir diciendo, porque hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia que quieren amparar a Alfonso Plazas Vega con la impunidad. Y hay un proyecto de fallo a favor de Plazas Vega, pese a todas las evidencias que se discutieron en primera y segunda instancia para que fuera condenado. Él efectivamente tuvo el control operativo de las personas que fueron sacadas del Palacio de Justicia y llevadas a la Casa del Florero. Y él fue uno de los que entró incluso a regañar y a maltratar allí a los soldados que estaban recibiendo notas de las personas allí ilegalmente retenidas, para que esos soldados advirtieran a sus familiares que se les tenía allí encerrados por parte del Ejército Nacional. Y algunos de esos soldados efectivamente cumplieron esa tarea, y por eso también tenemos la certeza de que fueron desaparecidas, más allá de que también se les vio saliendo del palacio vivas a muchas de estas personas. Entonces ellos también indignados decían, y también habían opiniones divididas. Habían unos que decían, y les digo con lágrimas en los ojos, llorando, 30 años después, diciendo: queremos saber al menos la suerte de dónde están nuestros seres queridos. Eso queremos saber. Que nos entreguen sus cuerpos. Queremos hacerles cristianas sepulturas a nuestros seres queridos. Eso queremos. Y si nos los entregan, no nos importa si se van o no se van a esa fórmula de justicia transicional, pero que nos digan la verdad. ¿Dónde están nuestros desaparecidos? 30 años. 30 años. ¿Y 30 años en manos de quién? En manos del Estado. En manos de quienes los desaparecieron. En manos de esos 3 generales que el fiscal general de la Nación ha impedido que vayan a la cárcel, pese a que hay desde enero de este año una solicitud de que deben estar presos por parte de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. 3 años sin que se haya establecido la condena después de haber terminado el juicio contra el coronel Sánchez Rubián y otros generales que siguen sin ser investigados. Y para que ustedes lo sepan, nos encontramos un informe en la Dijín hace 15 días, un informe donde aparece para esa época el capitán, este nombre les va a sonar porque es uno de los negociadores en La Habana, el capitán Óscar Naranjo. ¿Cuál fue la tarea del capitán Óscar Naranjo en la época? Fue la de ir a hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia el 15 de octubre del año de 1985 para decirle al ilustre magistrado Alfonso Reyes Echandía: doctor, pasado mañana el 17 de octubre el M-19 se va a tomar el Palacio de Justicia, según informes que hemos recibido del Ejército Nacional. Él, muy agradecido, autorizó la militarización del Palacio de Justicia. Y coincidencialmente el 6 de noviembre del año de 1985, toda la seguridad del Palacio de Justicia desapareció y el M-19 entró a la ratonera, a la trampa tendida por el ejército para liberarse de 2 enemigos, de los mejores magistrados que ha tenido este país. Recuerden que Alfonso Reyes Echandía, además de ser uno de los más brillantes juristas que hayamos tenido nunca, además era un demócrata integral y profundamente antiimperialista. Entre muchos otros magistrados, también del Consejo de Estado, que habían condenado a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por torturas y desapariciones forzadas. Bien, los familiares dicen eso. Sí, si ese Tribunal para la Paz que se ha pactado en La Habana sirva para algo, que al menos sirva para saber dónde están
nuestros desaparecidos. Oye, me quedan 10 minutos y yo apenas voy en dos de los hechos que les he mencionado. No, otro que me causa además una profunda vergüenza ajena es la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia el día de ayer de permitir, de autorizar la extradición de un comandante de las FARC en Arauca, paradójicamente reconociendo que el narcotráfico es conexo con el delito político y paradójicamente reconociendo en el mismo pronunciamiento que este comandante de las FARC en Arauca ya había sido condenado 3 veces por rebelión y que había sido absuelto de un concierto para delinquir y de un porte ilegal de armas. Y paradójicamente el fallo es tan absurdo que concede también la extradición de este comandante a los Estados Unidos por una asociación para delinquir después del año 2011. Pues si es rebelde, pues no se le puede reconocer que ha cometido una asociación para delinquir, como ya lo había dicho un juez de primera instancia que lo había absuelto por ese delito cuando lo condenó por el delito de rebelión. En fin, el asunto es que nosotros hemos sido adversarios de la posibilidad de que se extradite a colombianos y colombianas. Eso es vergonzoso, y no estamos hablando aquí simplemente de comandantes de las guerrillas. Nos opusimos en su momento a que se extraditara la verdad cuando se decidió en el gobierno de Uribe Vélez extraditar a sus amigos cuando sus amigos empezaron a hablar demasiado y justamente a hablar de los nexos de su gobierno con el paramilitarismo. En fin, pero eso es lo que pasa. Estamos hablando de un proceso de paz, estamos hablando de un desescalamiento del conflicto armado interno y de decisiones que justamente lo llevan a uno a pensar que las FARC, cuando rechazaron el someterse al marco jurídico para la paz o a fórmulas de la institucionalidad colombiana que no se pactaran en la mesa, tenían razón. Entonces aquí voy a entrar rápidamente en los antecedentes. Iba a contarles algunas anécdotas en relación con la Ley de Justicia y Paz. En su momento estaba en el exilio viviendo en Bélgica cuando la Fundación Friedrich Ebert llevó a una gira por Europa a Germán Vargas Lleras, al maestro Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse, a quien siempre recordaremos con mucho cariño, respeto y amor, y a otro personaje por el cual tenemos menos cariño, respeto y amor, el señor José Obdulio Gaviria. Allí discutimos sobre eso, allí discutimos sobre la Ley de Justicia y Paz, y nos reclamaba José Obdulio Gaviria y Germán Vargas Lleras que por qué nos oponíamos a esa fórmula de la Ley de Justicia y Paz. Pues le dijimos porque es una fórmula no para la paz, así como ustedes lo están planteando, es una fórmula para la impunidad y no para ponerle fin a la violencia sociopolítica en Colombia. Y les recomendábamos, ¿por qué no proponen más bien un proceso de paz integral con todos los actores armados, las FARC, el ELN, sí, los paramilitares, todo el mundo, pero algo que le sirva al pueblo colombiano para salir de tantos años de barbarie? El señor Vargas Lleras dijo, sí, lo voy a hablar con el presidente Uribe a ver qué es posible. José Obdulio Gaviria dijo, ¿eso qué vamos a hablar? Si esto se trata de una lucha contra el terrorismo. En Colombia no hay conflicto armado interno, tenemos es que acabar con los terroristas. Los terroristas estaban en Palacio gobernando. Y bueno, no me puedo quedar ahí en esa anécdota porque es mucho más larga y compleja. Simplemente decirles, cuando se inicia este proceso de negociación con las FARC, en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo empezamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a proponer? ¿Qué vamos a proponer? Porque uno de los puntos más delicados para resolver en esa negociación será el tema de justicia. Y si ustedes ven en el acuerdo general por el que se abren las negociaciones, allí en ninguna parte aparece compromiso alguno sobre el tema de justicia. Y dijimos, es tan complejo el tema que ni siquiera lo pudieron incluir ni siquiera la palabra
en el acuerdo general que abre las negociaciones. Y bueno, después de mucho deliberar, y digo de mucho deliberar, fue así, llegamos a proponer un tribunal de justicia para la paz, una forma de jurisdicción para la paz. Se la presentamos al gobierno nacional, al gobierno le pareció interesante y nos dijo, viajen a La Habana, y la presentan en La Habana a las FARC, y allí fuimos, la presentamos con Alirio Uribe Muñoz a los comandantes de las FARC, autorizados por el gobierno, porque después el señor Uribe les dijo, allá están los del colectivo de abogados, los del CAFARC en La Habana, con sus amigos asesorándolos, ¿no? Incluso tuvo acceso al acta, la modificaron un poco, pero sí en su gran contenido era lo que allí habíamos discutido, al acta de lo que discutimos en esas jornadas de trabajo con los comandantes de las FARC, y la enviaron los comandantes de las FARC, seguramente al señor Timochenko en algún lugar de Colombia, lo interceptaron, y eso le llegó a manos de Álvaro Uribe Vélez, como le llegaron muchas otras cosas por parte del Ejército Nacional a Álvaro Uribe Vélez, que utilizó toda esa información privilegiada de Estado para tratar de dañar el proceso de negociación en La Habana, y no se ha resignado a ello. Pero bueno, las FARC a raíz de eso llega a aceptar que debe haber una fórmula de justicia, y proponen un tribunal de UNASUR al que estarían dispuestos a someterse, no a la justicia colombiana, a un tribunal de UNASUR al que estarían dispuestos a someterse si se les acusaba de crímenes internacionales. Eso nos pareció excelente, nos pareció una gran idea. Ellos empezaron a hacer consultas con los gobiernos de UNASUR y rápidamente la idea se descartó porque los gobiernos de UNASUR, Venezuela, Ecuador, Bolivia, etcétera, dijeron, si no hay el aval del gobierno colombiano, nosotros no podemos comprometernos a crear un tribunal en UNASUR. Y el gobierno colombiano dijo no, entonces no fue posible que eso avanzara. Después llegaron muchos asesores a hablarle al oído a las FARC y a decirles, pero ustedes, ¿por qué se van a enredar la vida? ¿Cuál conflicto armado en el mundo que se haya pactado ha terminado comprometiendo la posibilidad de sanciones penales contra aquellos que han negociado la paz? Ustedes están locos. Muchos fueron a decirle eso a las FARC y cambiaron de posición. Entonces ustedes encuentran a Iván Márquez hablando de la maleza jurídica que puede impedir llegar a un acuerdo de paz. Y fuimos a discutir eso con las FARC, también autorizados por el gobierno nacional y previa discusión con el gobierno nacional, con los negociadores del gobierno nacional. Allí estaba el general Jorge Enrique Mora Rangel, quien me saludó muy amablemente, pese a que llevo muchos años pidiendo que se le vincule a la investigación por el magnicidio de Jaime Garzón. Estaba el general Oscar Naranjo, más amable que el general Mora Rangel. En fin, y de esa discusión con el gobierno, pues nos quedó otra inmensa preocupación. Un gobierno que no reconocía que el Estado ha cometido crímenes y que esa responsabilidad colectiva tendría que plasmarse en una fórmula integral de justicia para la paz. Y no lo aceptaban de ninguna manera, y más aún, querían evitar a toda costa que altos mandos militares pudiesen llegar a ser sometidos a una fórmula de justicia transicional. Y allí con otros asesores externos, amigos míos, no los voy a mencionar para que no se hable mal de ellos, estaban contribuyendo a eso, a las ideas de cómo evitar que altos mandos militares pudieran llegar a ser sometidos a una fórmula de justicia transicional. Todavía me quedan 10 minutos, ¡qué maravilla! No, mentiras. Entonces, en ese escenario, le dijimos al gobierno, cualquier fórmula que se llegue a pactar para el tema de la justicia tiene que ser una fórmula integral y tiene que ser para todos los actores armados y tiene que ser para las guerrillas y tiene que ser para los militares y tiene que ser para los paramilitares y tiene que ser para los parapolíticos y tiene que ser para los empresarios que han promovido la guerra sucia, porque aquí de lo que se trata es de poder desarticular todos los factores
y actores de crímenes internacionales para que la paz sea viable en Colombia y no continuemos con esos ciclos de violencia que se repiten una y otra vez en retaliaciones interminables. El gobierno no quería una fórmula única y quería una fórmula especial para los militares. Y allí cuestionábamos también que aprobaran la reforma al Fuero Penal Militar, como finalmente fue aprobada en el Congreso de la República, por lo que eso tenía y sigue teniendo de mensaje profundamente negativo para culminar un proceso de negociación política del conflicto armado interno. Bien, yo diría que lo extraordinario de esas discusiones que fueron profundas, que fueron serias, es que finalmente tenemos algo que podemos calificar de histórico. En lo histórico, me quedan 5 minutos. En lo histórico, ¿qué podemos decir? Efectivamente, Camila, nunca ha habido en la historia de la humanidad una negociación que ponga fin a un conflicto armado interno donde se asuman tantos compromisos con los derechos humanos y el respeto de las víctimas. Es excepcional. Y en Colombia es excepcional. Pese a que hemos tenido 63 amnistías, 65 amnistías, 23 indultos, o es al revés. Bueno, desde 1820 hasta el 2011. Y bien, entonces, ¿qué es lo que aquí se ha pactado? ¿Cuál es la importancia de lo que se ha pactado? Que los crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio, no serán objeto de amnistía e indulto y por lo tanto habrá sanción penal para esos crímenes. Se añaden a esos crímenes otros graves delitos, la toma de rehenes o privación grave de la libertad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. Bien, no me voy a detener en esas categorías que tienen diferencias unas con otras, simplemente decirles eso es muy importante. Luego se asume, como lo dijo Camilo, que quienes se sometan al tribunal, quienes o sean sometidos, se sometan o sean sometidos, y reconozcan su responsabilidad y digan la verdad plena, eso va a ser complejo de valorar quién llega a concluir que la verdad es plena, pero bueno, ahí está. Que contribuyan a la reparación de las víctimas, que contribuyan a las garantías de no repetición, podrán tener penas restrictivas de la libertad y de sus derechos, de 5 a 8 años. Eso le daría a uno a entender que incluso los comandantes de las FARC que lleguen a ser sometidos a esas penas, entre 5 y 8 años estarían seguramente privados de sus derechos políticos, porque si no, no tendría sentido que hubiese dicho restricción de la libertad y de sus derechos. Pero luego dice, quienes lleguen más tarde al tribunal como consecuencia de que otros los han acusado, si aceptan sus responsabilidades penales por delitos muy graves, tendrán pena efectiva de prisión de 5 a 8 años. Y quienes hayan sido denunciados al tribunal y que no contribuyan con ninguno de esos derechos de las víctimas, podrán ser sancionados con una pena de prisión hasta de 20 años. ¿Sí? Bueno, aquí les digo a los miembros de la inteligencia militar que están presentes, seguramente están presentes aquí grabando esta conversación. No es la inteligencia militar aquí en la mesa, digo, los que están por ahí, eso no. Con lo que nos hicieron en el DAS nos dimos cuenta de eso. Después de los 8 años de persecución de Álvaro Uribe Vélez con 750 agentes del DAS en contra nuestra, persiguiéndonos a nivel nacional e internacional, luego nos encontramos con que nos copiaban hasta los suspiros de lo que decíamos en nuestras conferencias internacionales y a nivel nacional. Entonces, copien bien y digan bien lo que les voy a decir. Señores generales, señor Álvaro Uribe Vélez, más les vale apoyar el proceso de paz en La Habana. Más les vale
someterse a esta fórmula de justicia para la paz. Más les vale contribuir a que se respeten los derechos de las víctimas. Más les vale, porque si no lo hacen, van a terminar condenados finalmente en ese tribunal, o en un tribunal ordinario, o condenados en la Corte Penal Internacional. Tenía otras cosas para decir. ¿Me quedan todavía 2 minutos? Bueno, me quedan 2 minutos, entonces voy a dar otros tips, otras conclusiones. Mire, tenemos la obligación, todas y todos, de conocer lo que se ha pactado en La Habana. Es falso lo que dice Álvaro Uribe Vélez y el señor Procurador General de la Nación. Es absolutamente cínico de seguir insistiendo en que se le está entregando el país a las FARC. Es absolutamente falso. Y en cada uno de esos acuerdos ustedes van a ver, en cada uno van a ver que no se están pactando privilegios para las FARC. No, se están pactando garantías políticas para que pueda haber oposición democrática en Colombia, para que los movimientos sociales puedan tener sus liderazgos, empoderarse de sus derechos y reclamarlos en las calles o reclamarlos en cualquier escenario de movilización, sin que sean asesinados, criminalizados o perseguidos. Ahí está el tema agrario, el tema de la distribución de la tierra, el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. O sea, hay que estudiar esos acuerdos y hay que defenderlos. Lo que se está pactando en La Habana, y esperamos nosotros que pronto también se comiencen las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, al parecer hay buenas noticias, de que ya pactaron la agenda y de que lo que se está esperando es decidir en qué país se van a negociar y dónde se van a lanzar las negociaciones. Ojalá eso sea así, ojalá en este mes de octubre o de noviembre se nos dé esa buena noticia a la población colombiana y a la comunidad internacional. Esos diálogos con el ELN tienen que avanzar y tienen en algún momento que compaginarse con las negociaciones de las FARC, ya hayan terminado o no, porque no puede haber 2 mecanismos de refrendación diferentes. Tendrá que haber un solo mecanismo de refrendación para esos acuerdos. Y concluyo diciéndoles, como decía mi abuelo, no hay cosas imposibles, sino personas incapaces. Y yo creo que el pueblo colombiano, las víctimas, tienen una primera gigantesca responsabilidad, la de liberarse definitivamente del lastre de la guerra, que nadie tenga que matar por sus ideas ni morir por ellas. Y en segundo lugar, liberarse del lastre del uribismo. Yo espero ver a Uribe Vélez alguna vez en una cárcel. Muchas gracias.